¿Y si te dijera que en un museo de Atenas descansa una máquina de más de 2000 años que hacía algo que la humanidad no volvería a ser capaz de repetir hasta más de 1000 años después? Piénsalo un momento, porque esto no es una leyenda ni una película. Es un objeto real, de bronce, que puedes ir a ver hoy mismo. Durante décadas estuvo catalogado casi como un pedazo de chatarra, olvidado en una vitrina. Y lo que escondía dentro cambió por completo lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Pero antes de contarte qué hacía exactamente esta máquina, tengo que llevarte al fondo del mar Egeo, porque su historia empieza con una tormenta y con un hombre que subió a la superficie gritando aterrorizado. Lo que ese buzo creyó ver bajo el agua lo dejó temblando, convencido de que había encontrado un campo de cadáveres en el lecho marino. Y aunque se equivocaba en lo que eran, no se equivocaba en algo. Acababa de tropezar con un secreto que llevaba 2000 años esperando. ¿Qué crees que había realmente ahí abajo? Corría la primavera del año 1900. Un grupo de buceadores de esponjas de la isla de Simi navegaba rumbo a las costas del norte de África, hacia Túnez, buscando trabajo como hacían cada temporada. No iban detrás de ningún tesoro. Eran hombres curtidos, acostumbrados a ganarse la vida aguantando la respiración a profundidades que hoy nos parecerían una locura. Y entonces, sin avisar, el mar se puso en su contra y todo cambió. Una tormenta feroz los obligó a desviarse de su ruta y a buscar refugio junto a un peñón perdido entre la isla de Creta y el Peloponeso, un lugar del que casi nadie había oído hablar, la isla de Antiquítera. Imagina la escena por un momento. Un barco pequeño, un cielo cargado, el oleaje golpeando la madera, y un puñado de hombres esperando a que la naturaleza les diera permiso para seguir. No lo sabían todavía, pero esa tormenta los estaba empujando directamente hacia uno de los hallazgos más importantes de la historia. Mientras esperaban a que el mar se calmara, decidieron aprovechar la parada y hacer lo único que sabían hacer, bajar a mirar. Y aquí quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque cuando entiendas lo que ese aparato era capaz de calcular, vas a mirar la historia de la humanidad de otra manera. ¿Cómo es posible que alguien, hace 2000 años, encerrara el universo entero? Guárdate esa pregunta, porque la respuesta llega, y es más asombrosa de lo que imaginas. El buzo Elías Stadiati se colocó su pesado equipo y descendió hasta unos 45 metros de profundidad frente a un punto de la costa conocido como Point Glyphadia. Bajó a la penumbra azul del fondo, donde la luz apenas llega y cada movimiento cuesta el doble. Y de pronto empezó a tirar de la cuerda con desesperación, pidiendo subir. Cuando emergió estaba pálido, agitado, hablando de cosas imposibles, cuerpos humanos, caballos, figuras desperdigadas por el suelo del mar, como si allí abajo hubiera ocurrido una catástrofe. El capitán Dimitrios Kontos pensó lo que pensaría cualquiera, que a su buzo se le había subido la presión a la cabeza, que el nitrógeno le había nublado el juicio y le estaba haciendo ver alucinaciones. Era una explicación razonable, pero Kontos necesitaba comprobarlo con sus propios ojos, así que se colocó el equipo y bajó él mismo a ese fondo oscuro. Y lo que encontró no era ninguna alucinación, pero tampoco eran cadáveres. ¿Qué dirías tú que estaba viendo aquel capitán en el silencio del fondo marino? Eran estatuas. Decenas de estatuas de bronce y de mármol esparcidas por el lecho del mar, brazos, torsos y rostros que llevaban 2000 años inmóviles en la oscuridad. Lo que Stadiatis había confundido con un campo de muertos era en realidad la carga hundida de un antiguo barco, un carguero de época romana que se había ido a pique en aquellas aguas siglos y siglos atrás. Todavía no lo sabían, pero acababan de encontrar uno de los pecios más valiosos jamás descubiertos. Y aquí es donde la historia da su primer giro que pocos esperan. Porque entre todas aquellas obras de arte magníficas, entre estatuas que hoy son piezas de museo admiradas por miles de personas, viajaba también un objeto que nadie miró dos veces, un bulto de bronce corroído, deforme, cubierto por el color verde que deja el mar en el metal, del tamaño aproximado de un diccionario grueso. Nada en su aspecto anunciaba lo que era, y sin embargo ese trozo de metal sin gracia guardaba en su interior algo que iba a poner en jaque todo lo que creíamos saber. Quédate conmigo, porque esto es importante para lo que viene. Aquel objeto tan poco llamativo pasó desapercibido precisamente por una razón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Damos por hecho que lo antiguo tiene que ser tosco, simple, primitivo. Asumimos que la gente del pasado sabía menos que nosotros,
y que nunca podría habernos sorprendido. Y si esa suposición, tan cómoda y tan extendida, fuera precisamente el mayor error que podemos cometer al mirar hacia atrás. Durante años, ese bulto verde permaneció guardado, casi ignorado, mientras las estatuas se llevaban toda la atención y todos los aplausos. Nadie sospechaba que aquella pieza aparentemente insignificante escondía engranajes, ruedas dentadas y un sistema de una complejidad que no debería haber existido en su época. En este vídeo vas a encontrar la respuesta que estás buscando, así que quédate hasta el final para descubrir qué hacía realmente esta máquina, quién pudo haberla construido, y por qué un conocimiento tan avanzado estuvo a punto de perderse para siempre en el olvido. Y ahora imagina por un instante que tú eres una de esas personas que, décadas después, se acercó a examinar el bulto de cerca, sin esperar nada especial. Imagina que inclinas la cabeza, ajustas la vista sobre el metal corroído y de repente distingues algo que no encaja, algo que no debería estar ahí, algo tan preciso y tan fino que te hace dudar de todo lo que te habían enseñado sobre la antigüedad. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en un museo de Atenas. Y lo que aquel hombre vio asomando entre el bronce es donde empieza el verdadero misterio. Retomemos justo donde lo dejamos, en aquellas aguas frente a la isla de Antiquítera, con un capitán y sus buzos que acababan de comprender que estaban flotando sobre una fortuna hundida. Pero rescatar un tesoro del fondo del mar no es como en las películas, no basta con bajar y recoger. Aquellos hombres se enfrentaban a más de 40 metros de profundidad con un equipo rudimentario, arriesgando su salud en cada inmersión para subir, una a una, piezas que pesaban toneladas. El trabajo fue tan importante que hasta la Marina Real Helénica acabó prestando su apoyo a la operación. Y lo que fueron sacando del agua poco a poco dejó a los expertos sin palabras. Entre los años 1900 y 1901, con algunas tareas que se prolongaron incluso hasta 1902, del fondo emergió un catálogo de maravillas. Estatuas de bronce y de mármol de una belleza extraordinaria, como el llamado joven de Antiquítera, una figura esculpida hacia el año 340 a.C. También una enigmática cabeza de bronce que hoy conocemos como el filósofo, junto a vidrio, cerámica y monedas antiguas. Cada objeto que salía a la superficie confirmaba lo mismo: aquel barco transportaba un cargamento de un valor incalculable cuando el mar decidió tragárselo para siempre. Y aquí conviene que te quedes conmigo, porque este detalle lo cambia todo. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos secretos pasan delante de nuestros ojos sin que sepamos verlos? Porque entre todas aquellas obras magníficas viajaba, casi de polizón, un objeto que a nadie le pareció digno de atención. Era el bulto de bronce corroído del que ya te hablé, cubierto de ese verde que deja el mar, apenas del tamaño de un diccionario grueso. Lo más probable es que lo recogieran precisamente por eso, por su color llamativo, sin sospechar en absoluto lo que dormía en su interior. Todo aquel cargamento viajó hasta el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde las estatuas se convirtieron en las estrellas indiscutibles. Los visitantes se agolpaban frente a los rostros de bronce. Los estudiosos debatían sobre su origen y su antigüedad, y el mundo entero celebraba el hallazgo. Mientras tanto, en un rincón, aquel pedazo de metal informe permanecía prácticamente olvidado, catalogado como un fragmento más, sin ninguna importancia aparente. Y así habría seguido durante quién sabe cuánto tiempo, si no fuera porque el destino a veces depende de una sola mirada atenta. Llegamos entonces al momento que lo cambió todo. Corría el mes de mayo del año 1902, cuando un arqueólogo llamado Valerio Sestais se detuvo a examinar aquel bulto con verdadera atención, y de repente, entre el bronce endurecido y corroído por 20 siglos bajo el agua, distinguió algo que no encajaba de ninguna manera con lo que se esperaba de un objeto tan antiguo. Algo que no debería, bajo ninguna lógica, estar ahí. Algo que hizo que se le acelerara el pulso, porque contradecía todo lo que él creía saber sobre el mundo antiguo. Lo que Stais vio asomando en el metal era una rueda dentada, un engranaje. Sí, has oído bien, una pieza mecánica de precisión dentro de un objeto de 2000 años de antigüedad. Y quédate conmigo hasta el final, porque cuando entiendas para qué servía ese engranaje, se te va a poner la piel de gallina. ¿Cómo es posible que exista una rueda dentada de esa clase en una época en la que, se supone, la humanidad estaba a siglos de distancia de fabricar algo semejante?
Esa es la pregunta que iba a atormentar a los expertos durante décadas, y por si la existencia misma de aquel engranaje no fuera ya lo bastante desconcertante, había un detalle que multiplicaba el asombro hasta lo imposible. Aquellos dientes no eran toscos ni improvisados. Medían alrededor de 1,5 milímetros cada uno, un tamaño comparable al de las piezas de un reloj moderno. Piénsalo por un momento. Estamos hablando de un trabajo de precisión casi de relojería, tallado a mano, en una época en la que ni siquiera existían los relojes tal y como los conocemos. ¡Qué mente, qué manos fueron capaces de semejante hazaña! Con el paso del tiempo y los delicados trabajos de conservación, aquel bulto corroído fue revelando poco a poco su auténtica naturaleza. Hoy sabemos que se divide en unos 82 fragmentos, y que de la máquina original apenas sobrevive alrededor de una tercera parte. Entre esos restos se conservan unas 30 ruedas dentadas de bronce, además de numerosas piezas cubiertas de inscripciones diminutas, como si alguien hubiera querido dejar por escrito el modo de utilizarlo. Cada fragmento recuperado era una pieza más de un rompecabezas que nadie sabía todavía cómo resolver. Detente aquí un segundo, porque esto es fundamental para lo que viene después. ¿Te imaginas encontrar un mecanismo tan complejo y no tener ni idea de qué hacía ni quién lo construyó? El engranaje más grande de todo el conjunto medía unos 13 centímetros de diámetro y, originalmente, contaba con nada menos que 223 dientes, cortados uno a uno a mano sobre una fina lámina de bronce. 223 dientes triangulares, tallados con una paciencia y una habilidad que cuesta imaginar. Y todo ello no era una pieza suelta, sino parte de un sistema mucho mayor y más ambicioso. El conjunto completo estaba montado dentro de una caja de madera de un tamaño sorprendentemente modesto, de aproximadamente 34 centímetros de largo por 18 de ancho y 9 de fondo. Es decir, algo que cabría cómodamente entre tus manos. Y en uno de sus laterales, según han reconstruido los investigadores, había una manivela. Una simple manivela que al girarse ponía en marcha toda aquella maquinaria interior, engranaje tras engranaje, como un reloj gigante escondido en una cajita de madera. La pregunta, claro, es, ¿qué ocurría exactamente cuando alguien accionaba esa manivela? Y aquí es donde el misterio se vuelve casi insoportable, porque no estamos hablando de un juguete ni de un adorno decorativo sin propósito. Al girar aquella manivela, la rueda principal completaba una vuelta que equivalía exactamente a un año entero, un año completo condensado en el giro de una mano. Todo el sistema se activaba en cascada, con decenas de ruedas moviéndose a la vez, cada una a su propio ritmo, calculando algo con una coordinación asombrosa. Pero ¿calculando el qué? ¿Qué era eso tan importante que aquellos hombres necesitaban medir con semejante precisión? En este video vas a encontrar la respuesta que estás buscando, así que quédate hasta el final, porque lo que esa máquina era capaz de mostrar supera cualquier cosa que puedas imaginar sobre el mundo antiguo. Piénsalo bien. Alguien, hace más de 2000 años, construyó un aparato y lo que esa máquina era capaz de hacer supera cualquier cosa que puedas imaginar. Y luego ese conocimiento se desvaneció durante casi 1500 años. ¿Por qué se perdió algo tan valioso? ¿Quién fue el genio capaz de crearlo? Y sobre todo, ¿qué secretos del universo se ocultaban en el giro de aquellos engranajes? Todo eso está a punto de revelarse. Habíamos dejado una pregunta flotando en el aire, y era la más importante de todas. ¿Qué calculaba exactamente aquella máquina cuando alguien giraba su manivela? Prepárate, porque la respuesta es lo que convierte a este objeto en una de las cosas más asombrosas jamás fabricadas por el ser humano. Aquel aparato de bronce, escondido en una caja de madera del tamaño de un libro, no era otra cosa que una calculadora astronómica. Una computadora mecánica, movida a mano, capaz de reproducir el movimiento de los cielos con una exactitud que todavía hoy nos deja sin palabras. Piénsalo por un momento, porque cuesta asimilarlo. En una época en la que la mayoría de la gente creía que el mundo estaba gobernado por caprichos de dioses invisibles, alguien construyó un dispositivo que traducía el orden del universo a ruedas dentadas y engranajes de metal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo miraban el cielo las personas de la antigüedad, sin telescopios, sin ordenadores, sin nada de lo que hoy damos por sentado? Pues quienes crearon esta máquina no solo lo miraban, lo habían entendido tan bien que fueron capaces de encerrarlo dentro de una caja. Empecemos por su cara frontal, que ya por sí sola resulta fascinante.
En ella el aparato mostraba la posición del Sol y de la Luna moviéndose a lo largo del zodiaco, es decir, sobre esa franja del cielo por la que parecen desplazarse los astros a ojos de un observador terrestre. Al girar la manivela, esos indicadores avanzaban de forma coordinada, reproduciendo con precisión asombrosa dónde se encontraría cada uno en un momento dado. No era una estimación grosera ni un dibujo aproximado. Era un modelo mecánico y funcional del cielo, algo absolutamente revolucionario para su tiempo. Pero quédate conmigo, porque hay un detalle en esa misma cara frontal que suele arrancar sonrisas de incredulidad a quienes lo descubren. La máquina indicaba también la fase de la luna, y no lo hacía con un número ni con una simple aguja. Lo hacía mediante una pequeña bola giratoria, pintada mitad de color claro y mitad de color oscuro, que iba mostrando exactamente la porción iluminada de nuestro satélite según la noche. ¿Puedes imaginarlo? Una diminuta esfera girando dentro de una caja de bronce, imitando fielmente a la mismísima luna que verías al levantar la vista al cielo. Y aquí es donde tengo que pedirte que te quedes hasta el final. Porque lo que viene ahora eleva el asombro a otro nivel. ¿Cómo es posible que una civilización tan antigua supiera representar el movimiento de los astros con esta clase de detalle? Según la reconstrucción más reciente realizada por los investigadores, aquella cara frontal no se limitaba al Sol y a la Luna. Habría mostrado también las posiciones de los 5 planetas que se conocían entonces: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Un mapa vivo de aquello que sus creadores llamaban, sencillamente, el cosmos. Detente a pensar en la ambición de semejante idea. Estamos hablando de reunir, dentro de una sola cajita de madera y bronce, el Sol, la Luna, las fases lunares y los 5 planetas visibles, todos moviéndose de forma coordinada al girar una manivela. El universo entero, tal y como se entendía en aquel entonces, condensado en un objeto que cabía entre las manos. Y si te dijera que la parte trasera de la máquina era todavía más sofisticada que la delantera, porque lo era, y mucho. Lo que escondía el dorso de aquel aparato rosa lo increíble. En la cara posterior, la máquina desplegaba una serie de diales dispuestos en espiral, como surcos de una galaxia dibujada en metal. El dial superior seguía lo que los astrónomos llaman el ciclo metónico, un patrón que relaciona los meses lunares con los años solares. En concreto 235 meses lunares que equivalen, casi con exactitud, a 19 años completos. Gracias a él, quien usara la máquina podía mantener sincronizados los dos calendarios, el del Sol y el de la Luna, un problema que ha traído de cabeza a las civilizaciones durante milenios. Y por si esto fuera poco, ese mismo dial incluía un detalle encantador que nos habla de la cultura de quienes lo fabricaron. Dentro de él había un pequeño indicador dedicado a los Juegos Panhelénicos, las grandes competiciones deportivas de la antigua Grecia. La máquina señalaba en qué año tocaba cada una de ellas. Los célebres Juegos de Olimpia, los de Nemea, los Ístmicos, los Píticos de Delfos e incluso los Naa de Dodona. ¿Te imaginas consultar un aparato de bronce para saber cuándo se celebrarían los próximos grandes juegos? Aquella gente no solo medía el cielo, también organizaba su vida con él. Pero quédate conmigo, porque ahora llega la función más impresionante de todas, la que de verdad debería ponerte la piel de gallina. El dial inferior de la parte trasera seguía otro ritmo distinto, el llamado ciclo de Saros, 223 meses lunares, algo más de 18 años. ¿Y para qué sirve conocer ese ciclo con tanta precisión? Para algo que durante siglos se consideró casi un poder reservado a los dioses. Para predecir los eclipses. Sí, aquella máquina era capaz de anticipar, con años de antelación, cuándo se oscurecería el sol o cuándo la luna se teñiría de sombra. Imagina por un instante lo que eso significaba en aquella época. Mientras la mayoría de la gente contemplaba un eclipse con terror, convencida de que era un presagio funesto o el enfado de alguna divinidad, quien poseía esta máquina podía saberlo de antemano, con calma, girando simplemente una manivela. ¿Te das cuenta del salto que supone eso? Es la diferencia entre temer al cielo y comprenderlo. Y por si aún fuera poco, el aparato incluía un dial adicional, llamado exeligmos, que servía para afinar todavía más esas predicciones a lo largo de ciclos aún más largos. Y ahora presta mucha atención, porque llegamos al detalle que sigue dejando boquiabiertos hasta los ingenieros de hoy. Los antiguos ya sabían algo que a simple vista pasa desapercibido.
La luna no se mueve por el cielo a velocidad constante, sino que a veces parece acelerar y a veces frenar. ¿Cómo reprodujeron ese movimiento irregular con simples ruedas de metal? Con una solución de una genialidad asombrosa. Un mecanismo de pasador y ranura, dos engranajes montados uno ligeramente descentrado sobre el otro, que lograban imitar con precisión esa danza cambiante de la luna real. Detente aquí y asimílalo bien, porque este es el corazón del misterio. Alguien, hace más de 2000 años, no solo observó el cielo, sino que lo comprendió con tal profundidad que fue capaz de convertirlo en un mecanismo de bronce que funcionaba de verdad. En este video encontrarás la respuesta que estás buscando, así que quédate hasta el final, porque ahora surge la pregunta más inquietante de todas. Si una civilización antigua logró algo tan avanzado, ¿por qué no encontramos nada parecido hasta más de 1000 años después? ¿Fue esta máquina un milagro imposible? ¿O hay una explicación que lo cambia todo? Eso es justo lo que estás a punto de descubrir. Habíamos dejado una pregunta suspendida en el aire, y ha llegado el momento de mirarla de frente, aunque te adelanto que no la vamos a cerrar todavía. Si una civilización de hace más de 2000 años fue capaz de construir una máquina tan sofisticada, ¿por qué no aparece nada ni remotamente parecido durante los siglos siguientes? Prepárate, porque el dato que viene ahora es de los que cuesta creer. Hubo que esperar hasta los grandes relojes astronómicos europeos del siglo XIV para volver a ver una complejidad mecánica comparable. Eso significa un salto en el vacío de aproximadamente 1400 años. Detente a asimilar esa cifra, porque es casi incomprensible. Estamos hablando de más de un milenio entero en el que, aparentemente, nadie logró igualar aquello que un artesano anónimo había construido en la antigua Grecia. Nacieron y cayeron imperios, se libraron guerras, se levantaron catedrales, y sin embargo aquel nivel de precisión pareció esfumarse de la faz de la tierra. ¿Cómo se explica algo así? ¿Cómo puede un saber tan brillante encenderse una sola vez y luego apagarse durante 14 siglos, como una vela soplada por el viento? Guárdate esa pregunta, porque es la puerta a algo mucho más grande. Y aquí quiero que te fijes en un detalle que a casi nadie le cuentan, porque es incómodo. Durante décadas, después de haber sido rescatado del fondo del mar, aquel objeto permaneció catalogado prácticamente como chatarra, arrinconado mientras las estatuas se llevaban toda la gloria. El aparato más avanzado de la antigüedad estuvo delante de los ojos de todo el mundo, y casi nadie quiso verlo. ¿No te resulta inquietante? Es como si la propia historia hubiera preferido mirar hacia otro lado, como si hubiera algo que no encajaba y resultaba más cómodo ignorar que afrontar. Porque eso es lo perturbador de esta historia, y quiero que te quedes hasta el final para entenderlo del todo. No hablamos solo de una máquina perdida en el mar, hablamos de un conocimiento que, por razones que iremos desvelando, estuvo a punto de borrarse por completo de la memoria de la humanidad. Y cuando descubras lo que de verdad estuvo a punto de perderse para siempre, y por qué, se te va a quedar una sensación difícil de sacudir. ¿Qué clase de saber es capaz de aparecer, deslumbrar, y luego desaparecer casi sin dejar rastro? Esa es la gran incógnita de todo este relato. Ahora bien, sería muy fácil, y muy tentador, que en este punto yo te dijera que esto es magia, o una tecnología imposible, o un objeto que sencillamente no debería existir. Este es el Celsos. Sería fácil venderte la fantasía de un artefacto llegado de otro mundo. Pero este canal no funciona así, y tú te mereces algo mejor. Existe una explicación para todo esto, una respuesta real, y te prometo que llegaremos a ella. Pero no aquí, no todavía. Porque para comprenderla primero necesitas conocer a las personas que dedicaron su vida a descifrar este enigma. Quédate conmigo, porque esto es clave. Y antes de eso, déjame plantearte las dos preguntas que ni siquiera hoy tienen una respuesta cerrada, las dos sombras que siguen flotando sobre el mecanismo de Antikythera. Son preguntas que atormentan a los investigadores desde hace más de un siglo, y que rodean directamente el corazón de este misterio. Presta atención, porque alrededor de ellas gira todo lo que aún nos falta por descubrir. La primera tiene que ver con un nombre perdido, la segunda, con una desaparición que roza lo imposible de explicar. Y ninguna de las dos es lo que probablemente estás imaginando ahora mismo. La primera pregunta es tan simple de formular como difícil de responder. ¿Quién construyó esta máquina?
Y la respuesta, por increíble que suene, es que no lo sabemos. Su autor sigue siendo un completo desconocido, una sombra sin nombre que se llevó su secreto a la tumba hace más de 2000 años. ¿Te imaginas ser tan brillante, adelantarte de semejante manera a tu tiempo, y que nadie recuerde siquiera cómo te llamabas? Alguien capaz de encerrar el universo dentro de una caja, y de él no ha quedado más que su obra, muda y a la vez extrañamente elocuente. Existen hipótesis, eso sí, pero conviene tomarlas con mucha prudencia, porque ninguna ha sido demostrada con certeza. Algunos investigadores han mirado hacia la tradición del gran Arquímedes, el genio de Siracusa, célebre por sus ingeniosos inventos mecánicos. Otros señalan a figuras vinculadas a la isla de Rodas, un importante centro de saber astronómico como el astrónomo Hiparco o el filósofo Posidonio. Pero quédate con esto, porque importa. Son solo teorías, pistas posibles y no verdades confirmadas. El verdadero nombre del creador continúa perdido en la niebla espesa del tiempo, y quizá no lo recuperemos jamás. Aún así, aquellos artesanos anónimos nos dejaron algo, una especie de mensaje silencioso lanzado a través de los siglos. Las superficies del aparato estaban cubiertas de inscripciones diminutas, grabadas en el propio bronce, que funcionaban a modo de manual de instrucciones. Alguien se tomó la molestia de explicar, letra a letra, cómo interpretar aquella maravilla. ¿No te parece conmovedor y a la vez desconcertante? Es como si, sin saberlo, hubieran escrito una carta dirigida a un futuro lejanísimo, a personas como tú y como yo, que 2000 años después seguimos intentando descifrar del todo lo que quisieron decirnos. En cuanto a cuándo se fabricó, tampoco hay un acuerdo absoluto, y ese debate es en sí mismo revelador. La mayoría de los expertos lo sitúa en la segunda mitad del siglo II a.C., en algún momento entre los años 150 y 100 a.C. Según algunos investigadores, incluso podría ser algo anterior. Se ha propuesto además una fecha de calibración concreta, el 23 de diciembre del año 178 a.C., aunque otros prefieren situarla en el año 204 a.C. Conviene aclarar que esa es la fecha desde la que el aparato empezaba a contar, no necesariamente aquella en que fue construido. Fíjate en lo que significa todo esto, porque es importante que lo entiendas bien. Ni siquiera los mayores especialistas del mundo se ponen completamente de acuerdo sobre su origen, su fecha exacta, o la identidad de su creador. Y sin embargo hubo un tiempo en que muchos dudaron de que fuera tan antiguo como es, porque sencillamente les parecía imposible que algo así existiera en aquella época. ¿Te das cuenta del poder que tiene una idea preconcebida? La sola creencia de que lo antiguo tenía que ser primitivo casi consigue enterrar la verdad para siempre. Y esa, quédate con ella, es una pista. Y ahora llegamos a la segunda gran pregunta, la que de verdad debería quitarte el sueño esta noche, y con la que abrimos el tramo decisivo de toda esta historia. Si este conocimiento existió, si fue real, si funcionaba a la perfección, ¿cómo pudo perderse durante casi 1500 años? ¿Cómo se desvanece un saber tan valioso sin dejar apenas huella? En este video encontrarás la respuesta que estás buscando, así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es lo que te han hecho creer. La verdad sobre lo que ocurrió con esta máquina, y sobre lo que realmente nos revela, es lo que da sentido a todo. Y está muy cerca, retomemos justo donde lo dejamos, con esa segunda gran pregunta ardiendo en el aire. ¿Cómo pudo perderse un conocimiento tan extraordinario durante casi 1500 años? Pero antes de acercarnos a esa respuesta, necesitas conocer a las personas que se obsesionaron con este enigma, porque sin ellas seguiríamos sin entender nada. Durante décadas, aquel amasijo de bronce corroído fue un rompecabezas mudo que nadie sabía leer, y descifrarlo requirió el trabajo de mentes brillantes a lo largo de varias generaciones. ¿Te imaginas dedicar años enteros de tu vida a un objeto que apenas quiere revelarte sus secretos? El primer gran paso lo dio un físico e historiador británico llamado Derek de Sola Price. Él comprendió que la única forma de mirar dentro de aquel bloque sellado, sin destruirlo, era atravesarlo con rayos capaces de revelar lo que escondía en su interior. Así, con ayuda de técnicas de radiografía, empezó a vislumbrar por primera vez la maraña de engranajes ocultos bajo la superficie. En el año 1974 publicó un trabajo que marcó un antes y un después. Fue el primer desciframiento serio, aunque como veremos,
todavía estaba lejos de ser la última palabra sobre este misterio. Y aquí quiero que te quedes conmigo, porque lo que viene ahora eleva el asombro a otro nivel. Porque cada nueva generación de investigadores, armada con tecnología más potente, no hacía sino confirmar que aquel objeto era todavía más complejo de lo que nadie se había atrevido a imaginar. ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de fascinación y vértigo al descubrir que algo es mucho más grande de lo que creías? Eso es exactamente lo que experimentaron quienes se asomaron a este mecanismo. Cuanto más lo estudiaban, más imposible parecía. Y sin embargo, ahí estaba, real y tangible. Décadas después, un ingeniero llamado Michael Wright llevó la investigación mucho más lejos. Empleando técnicas de imagen aún más avanzadas, construyó modelos que funcionaban de verdad, réplicas capaces de moverse y de reproducir lo que aquella máquina hacía originalmente. Fue él quien propuso con detalle cómo encajaban los engranajes, cómo se representaba la fase de la luna, y cómo funcionaba aquel ingenioso mecanismo que imitaba el movimiento irregular de nuestro satélite. Con cada pieza que encajaba, el fantasma de aquel artesano anónimo se volvía un poco más nítido, aunque su nombre siguiera perdido para siempre. Pero el salto definitivo llegó con un gran equipo internacional de investigadores que unieron sus fuerzas ya entrado el siglo XXI. Quédate hasta el final, porque lo que ellos encontraron es la clave que faltaba. Bajo la dirección académica de un investigador llamado Mike Edmonds, y con la colaboración de especialistas como Tony Fried, John Siradakis, Xenofón Musas y Yanis Bitsakis, entre otros, aquel grupo aplicó al mecanismo tecnologías de imagen que ni Price ni Wright habían tenido a su alcance. ¿Y qué crees que descubrieron cuando por fin pudieron mirar en lo más profundo del bronce? En el año 2005 emplearon una técnica llamada microtomografía de rayos X, que permite generar imágenes tridimensionales del interior de un objeto sin abrirlo, capa por capa. Y al hacerlo, ocurrió algo casi mágico. Emergieron inscripciones ocultas, textos que llevaban 2000 años atrapados en el interior del aparato, invisibles para todos hasta ese instante. Palabras escritas por quienes lo construyeron, dormidas en la oscuridad del metal durante 20 siglos, que de pronto volvían a poder leerse. ¿Te imaginas ser la primera persona en 2000 años en leer esas letras? Aquellos hallazgos se publicaron en algunas de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, y cada artículo era una pequeña bomba. En el año 2006 se confirmó que la máquina predecía eclipses y se revelaron parte de aquellas inscripciones. En el año 2008 salió a la luz el detalle de los juegos y el funcionamiento del ciclo largo que permitía anticipar los eclipses. Y ya en el año 2021, un nuevo trabajo reconstruyó la cara frontal completa, ese modelo del cosmos con el movimiento de los planetas. Pieza a pieza, década a década, la máquina iba confesando sus secretos. Y ahora detente, porque aquí es donde tengo que ser completamente honesto contigo, y esto es precisamente lo que distingue a este canal. Después de todo lo que has visto, sería facilísimo rematar diciéndote que esto es magia, o una tecnología imposible, o un objeto que no debería existir. Pero no te voy a mentir, porque la verdad ya es lo bastante extraordinaria por sí sola. Esto no es magia. No es tecnología imposible. No es un artefacto caído de las estrellas ni un regalo de una civilización perdida. Es algo mucho más asombroso, precisamente porque es real. Escúchame bien, porque esta es la idea que quiero que te lleves grabada para siempre. El mecanismo de Antikythera es astronomía griega, un saber que hoy comprendemos perfectamente, combinada con engranajes que también entendemos y que se han reconstruido en réplicas que funcionan de verdad y que puedes ver girar con tus propios ojos. Lo verdaderamente asombroso no es qué es esta máquina. Lo asombroso, lo que de verdad estremece cuando lo piensas, es cuándo fue posible construirla. No estamos ante lo imposible. Estamos ante lo inesperado. Y eso es infinitamente más fascinante. ¿Entiendes ahora por qué la pregunta correcta nunca fue ¿cómo funciona? Porque eso lo sabemos, rueda por rueda, diente por diente. Los investigadores lo han desmontado, reconstruido y comprobado hasta el último detalle, y todo encaja a la perfección con la ciencia de aquella época. Aquí no hay ningún truco sobrenatural, ninguna fuerza inexplicable.
Lo que hay es algo mucho más inquietante, la prueba de que unos seres humanos, hace más de 2000 años, fueron capaces de una hazaña que luego nadie repetiría en 1500 años. Y esa es justamente la pieza que nos falta por resolver. Porque si su funcionamiento está claro, y si no hay magia alguna que explique su desaparición, entonces la gran incógnita sigue intacta, esperándote al final de este camino. ¿Por qué un conocimiento tan brillante, tan real y tan comprensible se desvaneció de la memoria humana durante casi 1500 años? ¿Qué tuvo que pasar para que algo así se perdiera, no por arte de magia, sino por causas que cualquiera de nosotros podría reconocer? Quédate hasta el final, porque esa respuesta lo cambia todo, y es más incómoda de lo que probablemente estás dispuesto a admitir. Y te adelanto una cosa, para que no puedas dejar de verlo. Lo que estuvo a punto de borrar para siempre este tesoro no fue una catástrofe, ni un incendio, ni la furia de ningún conquistador. Fue algo mucho más silencioso, mucho más cotidiano, algo que sigue ocurriendo hoy mismo a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. En este vídeo encontrarás la respuesta que estás buscando, así que quédate hasta el final, porque cuando comprendas por qué se perdió el mecanismo de Antiquitera, entenderás también algo mucho más grande sobre nosotros mismos y sobre todo lo que aún podríamos perder. Y por fin hemos llegado al corazón de todo, a la pregunta que ha latido bajo cada minuto de esta historia. Si el mecanismo de Antiquitera era real, si funcionaba a la perfección, si representaba un saber tan deslumbrante, ¿cómo pudo desaparecer durante casi 1500 años? Prepárate, porque la respuesta no es la que suelen venderte. No hubo una gran conspiración, ni un villano ocultando la verdad, ni un poder secreto borrando la historia. Lo que ocurrió fue, a la vez, mucho más sencillo y mucho más aterrador, y tiene que ver directamente contigo. La primera razón es tan cruel como banal. Aquel objeto estaba hecho de bronce, y el bronce, en la antigüedad, era un material demasiado valioso para dejarlo quieto. Se fundía y se reutilizaba una y otra vez para fabricar nuevas herramientas, monedas o armas. Piénsalo por un momento. Incontables maravillas mecánicas como esta pudieron acabar derretidas en un crisol, convertidas en cualquier otra cosa, sencillamente porque valían más como metal que como conocimiento. ¿Cuántos tesoros del ingenio humano se habrán perdido así, no por odio, sino por simple aprovechamiento? La segunda razón es todavía más reveladora, y quiero que te quedes con ella. Aquel saber era un saber de taller, un conocimiento artesanal que probablemente dominaban muy pocas personas, quizá un solo maestro y sus aprendices. No estaba escrito en grandes tratados difundidos por todo el mundo conocido, no se enseñaba en academias, ni se copiaba una y otra vez. Vivía en las manos y en la mente de unos pocos, y cuando esas manos se detuvieron para siempre, el conocimiento se detuvo con ellas. Te das cuenta de lo frágil que es un saber que no se comparte. Y la tercera razón cierra el círculo de esta tragedia silenciosa. Las tradiciones que sostenían aquel conocimiento acabaron cayendo, y con ellas se cortó la cadena que transmitía el saber de una generación a la siguiente. Un eslabón se rompió, y luego otro, y otro más, hasta que nadie quedó para recordar cómo se construía algo semejante. No hizo falta ninguna catástrofe espectacular. Bastó con el silencio, con el olvido, con que nadie se molestara en copiar lo que otros habían tardado siglos en descubrir. Así de fácil se apaga la luz del conocimiento. Detente aquí un momento, porque ahora llega lo que de verdad importa, aquello por lo que ha valido la pena todo este viaje. ¿Recuerdas que al principio te hablé de que algo, durante décadas, estuvo delante de los ojos de todos sin que nadie quisiera verlo? Aquí está la verdad incómoda que se ocultaba a plena vista. El verdadero enemigo de esta historia nunca fue una conspiración ni un complot tenebroso. Fue algo mucho más peligroso precisamente porque lo llevamos dentro. Una idea cómoda, una suposición que casi nadie se atreve a cuestionar. Esa idea es la creencia de que lo antiguo tiene que ser, por fuerza, primitivo. La convicción de que la gente del pasado sabía menos que nosotros, de que jamás podría sorprendernos, de que nada verdaderamente avanzado pudo existir antes de nuestra época. ¿Y sabes cuál fue el precio de esa arrogancia? Que la calculadora astronómica más sofisticada de la antigüedad pasara décadas catalogada casi como chatarra, arrinconada en un museo, que muchos dudaran de que fuera tan antigua como es, simplemente porque no encajaba con lo que creían posible.
La comodidad de no cuestionar casi entierra la verdad para siempre. Y aquí es donde esta historia deja de hablar del pasado para hablar de ti. Porque esa misma tentación, la de dar las cosas por sentadas, la de aceptar sin más lo que nos cuentan, sigue viva hoy en cada uno de nosotros. ¿Cuántas verdades tenemos delante ahora mismo, cubiertas de bronce corroído, esperando a que alguien se detenga a mirarlas de verdad? El mecanismo de Antiquitera no es solo una máquina asombrosa, es un espejo, y en él se refleja nuestra eterna manía de subestimar aquello que no encaja con lo que esperábamos encontrar. Piénsalo bien, porque esta es la lección que puedes llevarte a tu propia vida. El conocimiento no sobrevive solo, no se conserva por sí mismo, no basta con descubrirlo una vez. Aquellos griegos calcularon el movimiento de los cielos con ruedas de bronce, y ese prodigio estuvo a punto de borrarse para siempre por una sola razón. Nadie hizo suficientes copias, nadie lo compartió lo bastante. El saber que no se transmite, muere. El saber que se guarda, se apaga, y el que se comparte, en cambio, se vuelve prácticamente inmortal. Por eso este canal existe, y por eso te he contado esta historia tal y como es, sin inventar nada, sin adornarla con mentiras. Porque la realidad, cuando te tomas la molestia de mirarla de cerca, ya es lo bastante extraordinaria. No necesitas que nadie te venda fantasías de alienígenas ni de poderes ocultos. Necesitas algo mucho más valioso. La capacidad de pensar por ti mismo, de cuestionar lo cómodo, de no aceptar que algo es imposible solo porque te dijeron que lo era. Esa es la verdadera herramienta que aquellos artesanos, sin saberlo, nos legaron. Porque quizá lo más importante que nos enseña esta caja de bronce, no es cómo predecir un eclipse, ni cómo medir el paso de los años. Es algo más profundo y más urgente. Nos enseña que la inteligencia humana es mucho más antigua y más poderosa de lo que solemos reconocer. Y que su mayor enemigo no es la falta de talento, sino el olvido y la arrogancia. Nos recuerda que todo lo que hoy sabemos también podría perderse, si dejamos de cuidarlo, de copiarlo, de transmitirlo a quienes vengan después de nosotros. Y ahora que conoces toda la historia, hay algo que puedes hacer para que este saber no se pierda otra vez, para convertirte tú mismo en un eslabón de esa cadena. Suscríbete a este canal si crees, como nosotros, que la verdad verificada es más asombrosa que cualquier invento, y si quieres seguir entrenando tu capacidad de mirar el mundo con ojos propios. Porque aquí no vas a encontrar fantasías fáciles, sino algo mucho más raro y más valioso. Hechos reales que te dejarán sin aliento y que nadie más se atreve a contarte con esta honestidad. Si esta historia te ha removido algo por dentro, quédate un momento más, porque hay otro misterio esperándote. Aún queda mucho por descubrir en ese mismo fondo marino, donde en tiempos muy recientes se ha confirmado la existencia de un segundo barco hundido junto al primero, con secretos que todavía no conocemos. ¿Qué más estará esperando ahí abajo, en la oscuridad? A que alguien se atreva a mirar. Te espero en el próximo video, donde seguiremos haciendo justo lo que acabamos de hacer aquí. Rescatar del olvido las verdades más asombrosas que la historia intentó enterrar.